Hoy nos vamos a centrar en una figura verdaderamente fascinante, Tomás de Aquino. Pensemos por un momento en esto, una vida de película, cautiverio, un genio incomprendido, y cómo todo eso acabó creando los mismísimos cimientos de nuestra ley y moralidad actuales. Es una historia increíble y fundamental para entender cómo funcionan nuestras sociedades modernas. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Empezaremos con el buey mudo, luego pasaremos a razón y fe. Exploraremos la evolución de la ley. Definiremos exactamente qué es la ley. Entraremos en la ley natural y terminaremos hablando de su legado imperecedero. ¡Vamos a ello! Sección 1. El buey mudo. Los primeros años de una mente brillante. Vamos a ver cómo empezó la historia de este protagonista que cambiaría nuestra civilización sin hacer mucho ruido. Pues bien, para empezar hay que preguntarse quién fue realmente Santo Tomás de Aquino. Nació en la alta nobleza italiana allá por el 1225. Y como era de esperar, su familia tenía unas expectativas gigantescas puestas en él. Querían que consiguiera poder militar, riquezas, ya sabéis, lo típico de la aristocracia de la época. Pero él tenía unos planes completamente distintos. Quería algo mucho más trascendente. Y vaya si hubo tensión familiar. Si repasamos las fechas clave, llegamos al año 1245, cuando su propia familia, de pura tradición militar, literalmente lo secuestró. Lo mantuvieron encerrado en el castillo familiar durante más de un año. ¿Y todo esto para qué? Pues simplemente para evitar que se uniera a los dominicos, que en aquel momento era una orden vista como demasiado radical y francamente demasiado pobre para alguien de su estatus social. La cosa llegó a unos extremos, increíbles. La familia, a la desesperada, llegó a colar a una cortesana en su propia habitación para intentar corromperlo. ¿Y qué hizo él? Cuenta la leyenda que agarró un trozo de leña ardiendo de la chimenea y la ahuyentó de allí. Suena locura, pero demuestra una dedicación y una voluntad absolutamente imparables hacia su vocación. Nada le iba a desviar de su camino. Cuando por fin se liberó y llegó a París para estudiar, se encontró con otro obstáculo. Su carácter era tan silencioso, tan contemplativo y además tenía una complexión tan robusta que sus propios compañeros le pusieron un mote bastante cruel. Lo llamaban el buey mudo. Pero su mentor, el brillante Alberto Magno, soltó esta profecía brutal para defenderlo. Vosotros lo llamáis el buey mudo, pero yo os digo que este buey mugirá tan fuerte que su mugido resonará en todo el mundo. Y vaya si acertó. Pasamos a la sección 2. Razón y fe. Sintetizando dos grandes visiones del mundo. Lo que hizo Aquino aquí es juntar dos piezas de un puzzle que parecían imposibles de encajar. Literalmente, logró tender un puente magistral entre dos mundos. Cogió el pensamiento de Aristóteles, que era todo razón, empirismo y observación del mundo físico, y lo unió a San Agustín, que se basaba en la fe y el mundo espiritual. En aquella época, muchos teólogos decían que lo científico, lo físico, era pagano y enemigo de la fe. Pero Tomás demostró que no, que la creencia religiosa y la razón científica podían coexistir y, lo que es mejor, complementarse de una forma brillante. Claro que pensar a este nivel de abstracción tiene sus cosas. A menudo se perdía en su propio mundo. Hay una anécdota fantástica que cuenta cómo, durante una elegantísima cena de gala con el mismísimo rey Luis IX de Francia, Tomás estaba tan absorto que ignoró por completo al monarca. De repente, ¡pum!, pegó un golpe en la mesa porque acababa de resolver un enigma filosófico complicadísimo. Por suerte, el rey, lejos de ofenderse, alucinó tanto que mandó a sus secretarios a tomar nota inmediatamente. Sección 3. La evolución de la ley. El relevo intelectual. Vamos a trazar cómo nos llegó el conocimiento desde la antigua Grecia. Para entender todo el sistema de pensamiento de Tomás de Aquino, primero tenemos que rescatar un concepto de Platón, la participación. Imaginemos a un grupo de artistas pintando exactamente el mismo paisaje. Cada cuadro va a ser diferente, serán copias imperfectas, ¿verdad? Pero todos participan de la realidad de ese paisaje original. Pues bien, Aquino aplicó esto y dijo que nuestras leyes humanas son igual, meros intentos, un poco imperfectos, de reflejar un modelo de justicia ideal y verdadero. Esto es literalmente como una carrera de relevos intelectual. En el primer paso, Platón aporta la idea de la ley como un modelo ideal de conducta. En el segundo paso, Aristóteles coge el testigo y lo baja a la tierra, diciendo que la ley es un orden práctico para el bien común. Y en el último paso llega Aquino, el gran sintetizador, y lo une todo en un marco perfecto, donde el comportamiento humano participa de un orden superior. Sección 4. ¿Qué es la ley? Los 4 pilares de la definición de Aquino. Aquí es donde resolvemos el gran rompecabezas. Fijaos bien en esto porque es el meollo del asunto. Aquino estableció que para que una norma sea verdaderamente una ley, tiene que apoyarse en 4 pilares. Primero, tiene que ser racional. Segundo, debe buscar el bien de la comunidad. Tercero,
tiene que estar comunicada, es decir, promulgada, y cuarto, debe establecerla una autoridad legítima. Si falla una sola de estas 4 patas, la mesa se cae. Simplemente no es una ley de verdad. Y para entender ese último punto de la autoridad, introduce un concepto brutal: el imperium. Pensadlo así. La razón, por sí sola, puede diseñar una ley perfecta y superlógica, pero sin la fuerza de voluntad, sin el mando de una autoridad legítima que le dé poder real, esa regla tan bonita se queda en una simple sugerencia. El imperium es esa chispa necesaria que convierte la idea en algo que verdaderamente gobierna la conducta de todos. Entramos en la sección 5, la ley natural, la brújula humana. Vamos a ver cómo aplicó todo esto a nosotros, a las personas de a pie. Aquino trabajaba con un principio de la filosofía escolástica que es una absoluta genialidad. Operari sequitur esse. Básicamente significa que el obrar sigue al ser. O dicho de forma sencilla, si nos observamos a nosotros mismos y vemos cómo estamos hechos de forma natural, ahí mismo encontraremos las instrucciones sobre cómo debemos actuar. Nuestra propia naturaleza es el manual de instrucciones. Siguiendo ese manual, identificó 3 niveles en nuestra brújula moral. Primero, compartimos con los animales el instinto más básico, sobrevivir, la conservación del ser. Segundo, la inclinación instintiva a reproducirnos y educar a nuestros hijos. Y por último, el tercer nivel, puramente humano, nuestra necesidad racional de buscar la verdad y vivir en paz en sociedad. Es alucinante darse cuenta de que de estos instintos básicos nacen nuestros conceptos más modernos sobre el derecho a la vida, a la familia y a la educación. Y claro, la gran pregunta es, ¿cómo pasamos de esa ley natural a los códigos penales que tenemos hoy? Pues Aquino lo dividió en 2 vías. Por un lado, por pura conclusión lógica, si la naturaleza nos dice no hagas daño, nosotros concluimos lógicamente no matarás. Por otro lado, por una cuestión de determinación práctica. Sabemos que un delito debe castigarse, pero decidir si caen 5 o 10 años de prisión ya es una logística puramente humana y social. Y llegamos a la sección 6, un legado imperecedero, los cimientos perdurables. El momento de ver el impacto real de este gigante medieval en nuestro día a día. Esto es algo que pone los pelos de punta. Después de escribir miles y miles de páginas de redefinir la filosofía, a finales de 1273, Aquino tuvo una experiencia mística profunda. Y de golpe dejó de escribir. Su justificación fue de una humildad sobrecogedora. Todo lo que he escrito me parece paja comparado con lo que he visto. Rendido ante el misterio, dio por terminado el trabajo de su vida. Pero, por mucho que él lo llamara paja, su impacto fue sencillamente titánico. Le dieron el título de doctor común de la Iglesia, creó un diálogo definitivo entre filosofía y religión, y lo más fuerte de todo, estableció conceptos sobre el bien común y la justicia que terminaron siendo la mismísima base filosófica de nuestro derecho internacional moderno. Sus ideas siguen vivas en los tribunales de hoy. Así que cerramos este análisis con esta reflexión. Pensemos por un momento en todo esto. Es realmente fascinante preguntarse hasta qué punto nuestros derechos, nuestra justicia y las leyes que hoy nos protegen descansan, de forma casi invisible, sobre el inmenso trabajo de un monje del siglo XIII, aquel mismo chaval al que secuestraron por sus ideas y al que en su día menospreciaron llamándole el buey mudo. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido.